Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. En enero de 1981, el Ejército del Perú detectó 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano, en la línea de frontera de la zona llamada la Cordillera del Cóndor. Los ecuatorianos habían construido una réplica de una base llamada Paquilla, en territorio peruano. Enterado, el presidente Belaúnde llamó al lugar Falso Paquilla, y en una rápida incursión, el 28 de enero, las tropas peruanas atacaron los destacamentos desalojando a los invasores y recuperando nuestros territorios. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas. En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez,
y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones. Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. El vóley femenino peruano, gracias a una generación de chicas extraordinarias y la dirección técnica de entrenadores asiáticos, se había convertido en una potencia mundial. En las Olimpiadas de Seúl, en 1988, tras dejar fuera de carrera a las selecciones de Brasil, Cuba, China y Japón, se enfrentaron en gran final a la Unión Soviética. El resultado fue dramático y en el quinto set, las soviéticas voltearon el encuentro. Las jóvenes peruanas tuvieron que conformarse con la medalla de plata. A su arribo a Lima, un mar humano acudió a recibirlas como ellas se merecían. Fue el último gran triunfo del deporte peruano. Y pedir a todos los municipios que defiendan la economía popular. Desde 1989, el gobierno de Alan García no podía detener la crisis económica y moral que lo agobiaba. Al déficit había que añadirle los estragos del terrorismo. Los cárteles de la droga que operaban en las zonas del Guayaga y Tingo María sumaban al desgobierno. Se calcula que el saldo de víctimas del terrorismo durante el gobierno aprista alcanzó la macabra cifra de 18.000 muertos. Las constantes denuncias de corrupción y malversación de fondos se convertían en cosa de todos los días. El Perú llegaba a 1990 con una situación insostenible que se traducía en una inflación casi del 3% diario y con un país devorado por una guerra fratricida.